ahora vamos a hacer un resumen de la unidad 1 del programa que trata de varios temas que tienen que ver con la reivindicación política de la lengua de señas y del lugar que ocupa la lengua de señas en la lingüística y la lingüística de lengua de señas en el panorama general. En realidad, como se recordará, la situación de la educación de las personas sordas era durante el siglo XVIII y el siglo XIX fue más o menos ambigua. En algunos países se enseñaba con el método de señas, desarrollado principalmente por los franceses, por el ADLP, y en realidad en Alemania existía el método oralista, que era al contrario, se basaba exclusivamente en el uso de lengua oral para la enseñanza de los sordos. La situación era más o menos ambigua hasta llegado el año 1880, que fue cuando se celebró el Congreso de Milán, que se llamó Congreso de Maestros de Sordomudos, y en realidad se convocó tratando de alguna manera de zanjar esta situación y de establecer cuál era de esos dos métodos, cuál era el método más correcto o el método más efectivo a la hora de educar a los niños sordos. O sea, qué método había que adoptar en las escuelas de sordos de Occidente desde ese año en adelante. Como dice Alejandro Oviedo, en realidad citando a Ladd y a Lane, el Congreso en realidad estuvo fuertemente orientado hacia el oralismo desde su inicio, al punto de que en realidad ni siquiera se invitó a sordos, se invitó a maestros oyentes de sordos, de sordomudos que se llamaban en aquella época, y toda la gente que se invitó en realidad estaba a favor del método oralista. Se hicieron exposiciones a favor del método oralista, mostrando de alguna manera a estudiantes sordos milagrosos que eran capaces de hablar de español o las lenguas orales que se manejaban en sus países respectivos de forma brillante y que aparentemente lograban comprender textos excelentemente. Minor Gallaudet, el hijo de Thomas Gallaudet, el fundador de la Universidad Estadounidense, escribió una reseña al año siguiente de asistir al Congreso. El padre de Thomas Gallaudet ya se había muerto, pero fue el hijo, Minor Gallaudet, y observó lo mismo. Dijo que en realidad los estudiantes que primero estaban muy volcados al oralismo, que no se debatió realmente el tema de la lengua de señas o el método oral, que se pusieron ejemplos solamente privilegiando el método oral, y él mismo, Gallaudet, en realidad discute mucho la maravilla de esos ejemplos que se mostraban. Él dice que en realidad se mostraba así sordos que eran capaces de articular perfectamente la lengua oral, pero él duda mucho en realidad de que esos sordos realmente comprendiesen lo que estaban diciendo. Como que sugiere que en realidad no tenían adquirido conocimiento, que solamente habían aprendido mecánicamente cómo reproducir la lengua oral. Más allá de estas observaciones, el Congreso de Milán tuvo 8 resoluciones que son bastante conocidas, que terminaron por consolidar el método oral como forma de educación para los sordos, al menos en todo Occidente, o sea, en Europa, Estados Unidos y América Latina. En las 2 resoluciones del Congreso de Milán lo que se hablaba se consolidaba en las 2 primeras resoluciones de las 8 resoluciones, se decía que era indiscutiblemente superior la lengua oral a la lengua de señas, y inmediatamente en la segunda resolución decía que se recomendaba que las lenguas para sordos, que las escuelas de sordos no tuvieran lengua de señas en absoluto, porque la lengua de señas para ellos de alguna manera estaba como viciada, era como una lengua impura porque era demasiado material, demasiado corporal, y su aprendizaje podía obstaculizar el aprendizaje de la lengua pura y racional que era la lengua oral, la lengua de los oyentes. Bueno, se consolidó el método oral, se prohibió las escuelas donde se enseñaba en lengua de señas, se dejó de enseñar lengua de señas, se adoptó el método oral en todo Occidente, salvo el único lugar que quedó con método de lengua de señas fue Estados Unidos, donde ya existía de hecho la escuela de Gallaudet, si no me equivoco, y el resto de Occidente adoptó el oralismo. En este punto es bueno recordar que en realidad las comunidades sordas están muy fragmentadas, que la mayoría, entre el 90 y el 95% de los niños sordos nacen en familias oyentes y no aprenden la lengua de señas directamente de sus padres. Entonces, esto hace que las escuelas de sordos sean un lugar importantísimo para la preservación de la lengua de señas
y para la difusión de la lengua de señas y para la generación de comunidades sordas. Los sordos son probablemente la única comunidad lingüística, junto con los hablantes de lenguas criollas, que no aprenden la lengua directamente de sus padres. Los sordos necesitan, para socializar con sus padres y para aprender la lengua de señas, necesitan en su gran mayoría ir a escuelas de sordos. Entonces, si esas escuelas de sordos adoptan un método oralista y en esas escuelas de sordos está prohibido aprender la lengua de señas, el impacto es enormemente negativo para todos los sordos porque se pierden del único lugar que tienen para ejercitar y para darle vida a su lengua y a su cultura. Esta situación se prolongó durante los siguientes 80 años y empezó a cambiar en 1960 con la publicación del primer trabajo de Stocky, que se llamó Sign Language Structure. O sea, la estructura de la lengua de señas. Como su título lo indica, en realidad lo que hizo Stocky fue investigar la lengua de señas estadounidense, la ASL, y él encontró que en realidad esa lengua de señas tenía estructura y que en ese sentido era comparable a las lenguas orales. En los años previos, y incluso en los años en que las resoluciones del Congreso de Milán estaban en vigencia, las personas sabían que los sordos podían comunicarse con lengua de señas. No estaba en discusión que la lengua de señas servía como herramienta comunicacional. Lo que estaba en discusión era si esa herramienta o si esa forma de comunicación se podía poner al mismo nivel que las lenguas orales. O sea, se pensaba como que las señas eran de alguna manera como gestos, como pantomima, que comunicaban ideas, pero ideas muy básicas. Stocky encuentra que en realidad tienen una estructura muy similar a la de las lenguas orales. Y por esa razón, al reconocer esa estructura, Stocky lo pone como argumento para decir, no, las lenguas de señas tienen la misma complejidad de estructura que las lenguas orales, y por esa razón deben ser consideradas al mismo nivel. No hay argumento para decir que las lenguas de señas, por ser inferiores, deben ser sacadas o extraídas del sistema educativo. No, las lenguas de señas pueden ser usadas en el sistema educativo y son tan eficientes para educar o para transmitir información a una persona como puede ser una lengua oral. ¿Cómo hizo para demostrar esto Stocky? Stocky se basó en el descubrimiento de un nivel fonológico, o una fonología, y una morfología. Las lenguas orales, en la época en que Stocky publica este trabajo, estaba muy fuertemente instalado el paradigma estructuralista de las lenguas orales. El paradigma estructuralista se basaba mucho en una cosa que se llama doble articulación. Doble articulación es como un principio funcional muy fuerte de las lenguas orales. Funciona así. Cuando nosotros hablamos, tenemos una oración o frases o enunciados, en fin, tenemos cadenas de léxico que nosotros usamos para expresar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, para transmitir información. Nosotros disponemos de un montón de palabras, de verbos, sustantivos, adjetivos, todo, y sabemos cómo combinarlos para expresarnos, y podemos llegar a decir incluso cosas que nadie haya dicho nunca. Nosotros disponemos de reglas combinatorias que nos permiten armar oraciones comprensibles para otras personas. Lo que nosotros mezclamos acá son palabras o morfemas, o sea, unidades con significado. Esto es una primera articulación. Si nosotros hilamos un poco más fino, nos damos cuenta de que los morfemas en las lenguas orales están compuestos por fonemas.
Los fonemas son unidades sin significado. Son los sonidos o los conjuntos de sonidos que a nosotros nos permiten reconocer palabras. Nosotros, cuando tenemos una cadena de fonemas, como por ejemplo la de la palabra casa, que sería así, nosotros tenemos a, s, a. Cada uno de estos fonemas en sí no tiene significado, no quieren decir nada. Pero su combinación nos permite reconocer una cadena que nosotros asociamos con esta palabra, o con este morfema base asociado a morfema flexivo. Nosotros articulamos los fonemas que no tienen significado para componer unidades con significado, que son los morfemas. Esa es la segunda articulación. Entonces, antes de Stokey, cuando la gente veía que los sordos tenían algunas señas y que esas señas tenían algún significado y que eran capaces de combinarlas en frases, de lo que estábamos hablando era de la primera articulación. Las personas veían que los sordos usaban señas y veían que esas señas se combinaban entre sí y reconocían que los sordos eran capaces de armar oraciones. Pero lo que no se había encontrado era que las señas a su vez tuvieran cada una estructura interna de parámetros que no tienen significado asociado y que se combinan para crear las señas. O sea, Stokey encontró que nosotros tenemos que la forma de la mano no puede ser cualquier forma cuando nosotros tenemos una señal. Hay algunas formas de la mano, algunas configuraciones manuales que se combinan entre sí junto a movimientos y ubicaciones para componer señas, para componer unidades con significado. Pero esas configuraciones de la mano y esos movimientos y esas ubicaciones son conjuntos finitos. Así como en una lengua oral yo tengo un conjunto de sonidos que puedo usar y algunos sonidos que no tengo, y los sonidos son propios de cada lengua tiene su sistema fonológico, o sea, los posibles sonidos que yo puedo combinar para hacer una palabra. Stokey encontró que en las lenguas de señas yo puedo ver que cada lengua de señas tiene sus configuraciones manuales, sus movimientos y sus ubicaciones para constituir un sistema fonológico. Entonces Stokey descubrió que a lo que ya se sabía, que es que había una primera articulación, además había una segunda articulación. Había unidades sin significado que se combinaban para crear esas unidades mayores con significado, que a su vez eran las que se combinan para crear las oraciones y frases. Entonces Stokey encontró que había doble articulación. Y al encontrar que había doble articulación, encontró que las lenguas de señas tenían el mismo principio funcional base, o por lo menos lo que en esa época se reconocía como el principio funcional base, de las lenguas orales. Stokey dice, las lenguas de señas tienen la misma complejidad estructural y las señas tienen la misma estructura interna o una estructura interna análoga a la que tienen las lenguas orales. Entonces, las lenguas de señas tienen doble articulación igual que las lenguas orales, no hay argumento para decir que son inferiores. Bueno, el trabajo de Stokey fue enormemente influyente, repercutió en todo el mundo y ayudó muchísimo a la reivindicación mundial de las lenguas de señas. No conozco el caso en Argentina, pero en Uruguay tenemos la primera propuesta de educación bilingüe para los sordos en primaria, o sea, en lo que acá llamamos la escuela, se hizo en el año 1987, o sea, apenas 27 años después de la publicación del trabajo de Stokey. En Uruguay después, en el año 96, se pasó a tener una propuesta bilingüe para secundaria, con algunos profesores sordos, si se puede, y si no, bueno, con intérpretes para las clases. Y a partir del año 2003, en 2001 tuvimos una ley que reconoció legalmente la lengua de señas, y a partir del año 2003 tenemos servicio de intérpretes gratuito también en el nivel terciario, en la Universidad de la República. Todos esos avances, el reconocimiento legal y el servicio de educación bilingüe y el servicio de intérpretes para los sordos, pueden verse como una consecuencia bastante directa del trabajo de Stokey, que a su vez influyó muchísimo en otros lingüistas en América Latina y en todo Occidente, por lo menos. Se empezaron a hacer muchísimos trabajos tratando de demostrar esto, tratando de demostrar que las lenguas de señas
es igual que la lengua oral. Es interesante que nosotros en español, lo que decimos, al decir igualdad, nosotros en español en realidad estamos implicando dos tipos de igualdades que en lengua de señas uruguaya por lo menos se hacen con señas distintas. Nosotros tenemos, por ejemplo, si hablamos de igualdad política, hacemos esta seña, o quizás hacemos esta, decimos que la lengua oral estaba acá y que la lengua de señas se pone al mismo nivel político. Y cuando hablamos de igualdad estructural o de semejanza, haríamos esta seña. Entonces, el objetivo político de Stocky, el objetivo de sus investigaciones lingüísticas era llegar a probar la igualdad política. Y para probar la igualdad política, Stocky antes hace investigación lingüística para llegar a demostrar la igualdad estructural. Más allá del efecto positivo que tuvo Stocky, es interesante ver que hay un problema de corte epistemológico en el medio. ¿Por qué? Porque el objetivo de Stocky de reivindicar las lenguas de señas, él no tenía ningún objetivo oculto, pero en realidad de alguna manera pormenoriza a las lenguas de señas, porque les dice que para llegar a tener el mismo nivel que la lengua oral, las lenguas de señas necesitan probar que son iguales a las lenguas orales. Eso es un problema, porque implícitamente Stocky asume que si hubiese alguna diferencia entre las lenguas de señas y las lenguas orales, alguna diferencia estructural, o sea, si no fuesen iguales, eso implicaría que no pueden ser iguales. Y eso no es una consecuencia lógica, en realidad. Del punto de vista del que parte Stocky, que probablemente él no se diera cuenta, es de que nosotros tenemos las lenguas orales en un nivel como lo más alto y que las lenguas de señas necesitan llegar a ese nivel. ¿Cómo llegan las lenguas de señas al nivel de las lenguas orales? Probando que son iguales que las lenguas orales. Eso de alguna manera impone una violencia simbólica, si se quiere, o una violencia a secas, sobre la lengua de señas, porque les prohíbe tener algún tipo de diferencia con las lenguas orales. Y en realidad no hay razón para que eso sea así. O sea, ¿por qué no pensar que las lenguas de señas pueden ser diferentes de las lenguas orales y que además pueden estar al mismo nivel político? ¿Por qué no pensar que las lenguas de señas pueden ser mejores, quizás, que las lenguas orales? ¿Por qué no pensar que pueden transmitir mejor el conocimiento de las lenguas orales? Ese planteo no está. En realidad se parte de la base de que las lenguas orales son lo máximo y que en todo caso las lenguas de señas pueden alcanzarlo. De alguna manera, Stocky, si bien su objetivo es romper con esa opresión de la que eran víctimas las lenguas de señas, a su vez implícitamente adopta una perspectiva que es un poco hasta colonialista, porque es como decir que un grupo étnico, si yo por ejemplo digo que la cultura afro, en el fondo es lo mismo que la cultura blanca, o si yo tuviese una perspectiva de género, si yo por ejemplo defino un grupo feminista y digo que las mujeres se merecen los mismos derechos que los hombres porque en el fondo son iguales que los hombres, ¿no? El reconocimiento real de un grupo, el reconocimiento real de una lengua, en este caso de la comunidad sorda, no puede pasar por negarle sus diferencias. Así como yo, si reconozco a la cultura afro o a cualquier otro grupo étnico, tengo que reconocerlo como diferente y decir que la diferencia en realidad no implica que sea inferior. Lo mismo con las mujeres respecto de los hombres, etc. O con los grupos LGTB, con cualquier grupo que yo considere como no hegemónico. De alguna manera yo tengo que poder decir, bueno, las lenguas de señas pueden ser distintas y hay que reconocerlas y hay que estudiarlas como son. No puedo negar esa diferencia, porque el negar la diferencia es una forma de violencia. ¿Qué impacto tuvo en particular esta negación de la diferencia y que influyó muchísimo en América Latina? Actualmente la mayoría de los investigadores siguen la línea stockiana y siguen como centrados en probar que las lenguas orales son iguales que las lenguas de señas. El problema es que desconocen dos tipos de cosas propias de la lengua de señas. Tienen iconicidad
y gestualidad. En los años 60 y hasta hace unos 15 años aproximadamente, se creía que las lenguas orales no tenían ninguna de estas características. ¿Qué es la iconicidad? La iconicidad deriva de una definición de Peirce, de ícono. El ícono para Peirce es un signo en el que él no lo define con esa palabra, pero si lo pusiéramos en términos de Saussure, un ícono sería un signo en el que el significante permite reconocer el significado. O sea, el significante en sí tiene algunos atributos, cosas, lo que sea, que si yo no conozco ese signo, igual investigando el significante yo puedo llegar a inferir el significado, puedo llegar a reconocer el significado. O sea, es un signo que no es arbitrario, en el sentido de que Saussure define la arbitrariedad del signo. Saussure define la arbitrariedad del signo como una característica central del signo, define la arbitrariedad. O sea, la arbitrariedad es que el significante y el significado no tienen ninguna relación. La única relación que tienen es una convención. Yo puedo agarrar cualquier significante y unirlo con cualquier significado y crear un signo. Y no tiene por qué haber una relación. En la lengua de señas hay muchísimos signos que uno los ve y son parecidos al significado. Yo veo en lengua de señas uruguaya, yo hago árbol, el árbol tiene una rama, tiene un tronco, perdón, y tiene ramas. Es claro que la imagen refiere a un árbol. Si yo hago casa, es claro que las manos refieren al techo de una casa. Entonces, muchísimas veces, en muchísimas lenguas de señas se ve que hay características icónicas y como se pensaba que la iconicidad iba contra la definición del signo de Saussure, del signo lingüístico como signo arbitrario, durante mucho tiempo los investigadores se centraron en negar la iconicidad, en decir que la iconicidad de las señas y de las lenguas de señas en realidad era aparente. Durante mucho tiempo se centraron en decir que, aunque las lenguas de señas parecían icónicas, en el fondo los signos también eran arbitrarios. ¿Por qué? Porque estaban detrás del camino que había marcado Stokey, del camino de demostrar que hay que probar que son iguales y que cualquier diferencia inevitablemente llevaría a pensar que las lenguas de señas son inferiores. Entonces, si las lenguas de señas tienen iconicidad y la iconicidad no está presente en los signos de las lenguas orales, lo que hay que hacer es negar la iconicidad, porque si yo reconozco la iconicidad, tengo que reconocer que las lenguas de señas son distintas de las orales y eso me lleva, de acuerdo a los postulados de Stokey, a pensar que las lenguas de señas son inferiores. Eso, en mi opinión, produjo una violencia enorme sobre la lengua de señas y terminó afectando bastante a toda la investigación lingüística que se hizo durante las décadas siguientes a Stokey. Porque en realidad las lenguas de señas sí son icónicas, tienen muchísima iconicidad y hay un conjunto muy grande de investigadores y muchos investigadores latinoamericanos se centraron en negar la iconicidad al punto que hay trabajos enteros que ni siquiera la mencionan. Sobre la gestualidad en particular, no tiene que ver con el tema de este curso, pero se han hecho también muchísimos trabajos en los últimos años que también van en la línea de reconocer la gestualidad y de reconocer que, de hecho, los últimos trabajos de los últimos 5 o 10 años, en realidad, ven también iconicidad y gestualidad en las lenguas orales. O sea que en realidad estamos dejando a Stokey de lado y estamos empezando a ir el camino inverso. Estamos empezando a ver cosas en las lenguas de señas y después de encontrar esas cosas en las lenguas de señas y de reconocerlas en las lenguas de señas, estamos empezando a ver que también las lenguas orales tienen esas cosas. O sea, el estudio de las lenguas de señas, después que dejamos de lado los prejuicios stockianos, nos permite comprender mejor las lenguas orales, porque es un camino muy interesante que se está empezando a emprender. En particular, lo que tiene que ver con este curso, el giro en lingüística, hubo varios giros en realidad.
Los últimos trabajos de Liddell, en particular un trabajo de Liddell en el año 2003, va en la línea de reconocer la iconicidad también. Liddell junto a Bob Johnson hizo muchos trabajos fundacionales de la lingüística de la lengua de señas en los años 80 y 90 en la línea iniciada por Stokey. Y es interesante que Liddell, a partir del año 2003, o sea, de hace 15 años en adelante, se dio cuenta que esa línea no permitía comprender extensamente lo que ocurría en la lengua de señas y que era necesario incorporar la iconicidad a los estudios. Una mujer llamada Sarah Tao, si no me equivoco en 2004, creo que en 2004, también hizo un libro que reconoce la iconicidad. En particular, lo que en este curso nos interesa es una teoría desarrollada por Cuxac en el año 2000. ¿Y por qué es interesante Cuxac? Cuxac es francés. Estos dos han estado en el... Lo interesante de Cuxac es que Cuxac parte desde el punto de vista opuesto. Cuxac en realidad considera que la iconicidad es un aspecto central de la lengua de señas, que no tienen por qué ser iguales que las lenguas orales, que pueden ser totalmente distintas y que eso no tiene que implicar ningún problema. Entonces, dejando de lado la perspectiva de Stokey, que en realidad tenía buenos objetivos, pero terminaba por imponerle sin querer una violencia fuerte a la lengua de señas, Cuxac se para el lado enfrente. Cuxac dice: las lenguas de señas son evidentemente icónicas, hay muchísimos signos de lengua de señas que se parecen en los que el significante se parece a los significados. No las obliguemos a parecerse a las lenguas orales. Centrémonos en esta iconicidad, estudiémosla y veamos a dónde nos puede llevar. Y la igualdad política, o sea, esta igualdad, no hay ningún problema, porque de esta igualdad nada implica que se siga esta igualdad. No son dos cosas relacionadas. No tiene por qué haber igualdad estructural para llegar a probar igualdad política. Esto es importante, ¿por qué? Como último comentario. La lingüística, y la lingüística de lengua de señas en particular, sirve de base para la elaboración de gramáticas de lengua de señas y para la enseñanza de lengua de señas. Entonces, si nosotros hacemos gramáticas y investigación lingüística y enseñamos que las lenguas de señas son iguales que las lenguas orales, si hacemos estudios que nos llevan a demostrar que las lenguas de señas no tienen iconicidad, no tienen gestualidad, no tienen nada, que son iguales que las lenguas orales, estamos haciendo gramáticas falsas, estamos enseñando cosas que son falsas y estamos obligando de alguna manera, forzando a la lengua de señas a comportarse iguales que las lenguas orales, negándole sus características propias. La línea de la iconicidad es mucho mejor porque nos permite abrirlas y ya no imponerles esa violencia ni dañarlas.